Amén y amén. Y dale un fuerte aplauso a Él. Dale un fuerte aplauso a Él. Gloria a Dios. Bueno, este mes de octubre estamos hablando acerca ¿de qué estamos hablando? De la Biblia. Y tenemos tantas cosas para hablar de la Biblia y tenemos tantas anotaciones, lo encontramos en el internet, que son 66 libros, que unas tienen 69, otras tienen 70. Hablamos de muchos libros, pero hoy vamos a enfocarnos en la importancia de la Biblia para una persona que toma la decisión de seguir ¿a quién? ¿De seguir a quién, iglesia? A Cristo. Y más en los tiempos, cuando hablamos de tiempos finales, sabemos que son tiempos también ¿de qué? Según la Biblia, ¿los tiempos de qué? De la apostasía. Yo no encuentro mucha gente que viene a la iglesia y usted está danzando y va a ser lleno del Espíritu Santo y de pronto más tarde se le enfermó el niño y corra para donde la bruja. Y esa está en primera ¿de qué? De Carlos capítulo 1:1, salir de la iglesia y ir donde la bruja. Sí, es verdad. Y usted sale aquí gozoso y eso ya está sudado ahí y muy bueno. Por lo menos la pastora decía acerca de la salsa que tocaron aquí. Ay, yo no vuelvo a ver esa salsa. Y David, si usted quiere, si usted sabe la cultura de David, devuélvase a danzar como David. Y le cuento que va a ser peor que la salsa, una vez le digo. Y si usted se va para el Amazonas, pues le va a tocar dándole vuelta así con la nube, con el fuego. Porque esa es la gloria de Dios, amén. Entonces, hoy quiero hablarles un poco, no de tanto anotación que es la Biblia. La Biblia para nosotros es, ¿qué es la Biblia para nosotros, iglesia? La palabra de Dios, es la boca de Dios. Entonces, vamos a hablar un poco y nos vamos a ir a Oseas, en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Oseas 4:6. Me lo colocan allá, por favor. Y para un poquito adelantarme, dice en el 4:1, déjenme en el 4:6 nomás. Dice que cuando Oseas habla a este pueblo, ellos habían olvidado la palabra de Dios. Ellos habían olvidado la ley, los mandamientos. Escúchame, en todas las iglesias hacemos naciendo de nuevo. Y yo les pregunto a los del distrito, ¿qué les salió en el devocional? No, pastores. Y escúcheme, este pueblo conocía, había visto la gloria de Dios, pero ellos se habían olvidado de los mandamientos, de los estatutos. Y cuando una persona no se levanta todos los días, no medita en la palabra de Dios, que esto es la boca de Dios, es una persona que va en desnutrición. Entonces viene a la iglesia, le dicen una cosa allá, se mete por YouTube, ay, pero es que en la iglesia me predican esto. Viene a otro y empieza, a lo último resulta para los Hare Krishna. Sí, es verdad, se devuelve otra vez. Entonces, dice la palabra de Dios que este pueblo estaba perdido. Entonces, cuando habla el profeta, le dice al pueblo, leámoslo a la cuenta de 3, lo tenemos por acá también, vamos a leerlo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré ¿de qué? Y porque olvidaste, ¿qué olvidaron? También yo. Mire la importancia. Ellos se habían olvidado de lo que Dios le había enseñado. Y cuando nosotros dejamos de leer la palabra de Dios, empezamos a escuchar cosas y se nos mete aquí. Inclusive, por ahí estos días me preguntaron, pastor, le voy a hacer una pregunta, ¿es verdad que todos los apellidos que terminan en Z somos judíos? Que por el internet estaba volando eso. Yo le dije, ¿no será que estás jodido? Léete la Biblia mejor. Porque entonces yo era un judío tremendo, porque Pérez con Z, Gómez con Z, y de ahí para allá tengo, y Muñoz con Z también que tengo por ahí. Entonces, y mire la importancia que es leer la palabra de Dios. Y escúcheme, en los tiempos estamos esperando a Jesucristo. ¿Cuánto lo estamos esperando? Todos. Ya no vamos a pagar servicios, más energía, nos vamos con Él. Amén. ¿Cuántos nos queremos ir? Pero dígale a tu hermano, hay que cambiar, hay que entregarle la vida a Cristo. Y eso le pasaba a este pueblo. Este pueblo había olvidado lo que Dios le decía. Y si encontramos más allá, dice que ellos se devolvieron, se olvidaron de la ley y adoraban imágenes, tenían dioses paganos.
Menos mal que ya no tenemos ningún Dios, ¿cierto que no? Ya no, todos creemos en Dios, amén. Entonces empezaban ellos, ya no tiene usted el Dios dinero, ya por ahí, por si la mosca no tiene nada en la billetera, y ahorita que llegue diciembre que usted saca y envuelve el dólar, que se coloca la ropa interior amarilla, ya no, eso ya murieron, ¿cierto que sí? Eso, correcto, correcto, está bien. Entonces, la importancia que la Biblia es el alimento de un cristiano. Muchas veces me dice, pastor, ¿usted por qué dice que Dios me habla? Y a mí no me habla. Y usted mira, todos los días se levanta y ve todos los días la señora que no se peina, pasa por la cuadra y la leche, no me habla. ¿Cómo hago? Le digo, ¿qué le salió en el devocional? No, es que yo no lo hago. La palabra de Dios es lo más cercano que está que Dios nos hable. La palabra de Dios es la verdad. Dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hace libre. Escúchame, la Biblia, y ya llegamos a la tecnología. Yo no sí estoy de acuerdo que tengamos nuestra Biblia en el celular, pero yo le voy a contar qué me pasa a mí cuando yo estoy haciendo mi devocional y me entra una llamada, me aparece el teléfono, el rojito, o qué contesto, ahí me corta lo que estoy. Entonces yo acostumbro a tener mi Biblia. Es bueno tener la Biblia para hacer su devocional, porque ahí mismo les llega el WhatsApp que les llegó que no sé qué, y si usted está esperando alguna bendición y me dice, no, ahorita va el devocional, y resulta que le están cobrando la factura de su celular. Ahí rompió la comunicación con el Señor. Es muy importante que tengamos nuestra Biblia. Entonces, ellos habían perdido todo esto. Cuando nosotros empezamos a aprender de la palabra, a escuchar a Dios a través de la palabra, somos como un niño. Un niño cuando nace, ¿qué necesita? Frijoles, ¿cierto que sí? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué dice Primera de Pedro capítulo 2:2? ¿Qué es lo que dice? Uy, como 5 apenas. Tienen que venir naciendo de nuevo, muchachos. ¿Qué dice? Desea. A ver, ya Chancuco lo colocaron allá. Desea como niños recién nacido. ¿Qué necesitamos? La leche espiritual. Y eso hace que como cristianos vamos creciendo. Cuando yo empecé en la vida, en el cristianismo, yo tenía tantas cosas para preguntarme sobre mi vida. Yo decía, ¿será que yo puedo perdonar? Y cuando fui leyendo, comí mucha Biblia cuando empecé. Yo me acuerdo que llegaba a mi casa a las 11 de la noche de trabajar, y eran las 3 de la mañana y yo estaba con mi Biblia. Yo le preguntaba al Señor. Una cosa que cuando yo estudio para predicar, yo empiezo a voltear en el cuarto y digo, Señor, esto, pero esto. Y sabe Dios, y saben los que vienen de la iglesia, que yo no trago grueso. A mí me gusta masticar la palabra de Dios. Yo busco la etimología. Eso sí, le digo, yo soy colombiano y no hablo bien español, porque nos falta, para decir que uno que habla bien el español, una vez habla cosas que no son así. Entonces, pero yo no me preocupo, hermano, por aprenderme que hablar en hebreo, no, muchachos. Tampoco mire, y en las iglesias, si usted va a muchas iglesias, si usted es turista que se va a una y a otra, porque está consiguiendo la iglesia perfecta, no vaya a la perfecta porque usted se la tira, hermano, porque el imperfecto es usted que está buscando. Porque uno tiene que buscar ¿a quién tenemos que buscar? Los hombres nos equivocamos, yo soy pastor, pero me puedo equivocar. Un día puedo estar animado, un día me toca arrodillarme más, tengo mis situaciones, porque dice, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Puesto los ojos en Jesús, y el Espíritu Santo nos va guiando. Entonces yo quiero que nos vamos ahí, por favor. Nos vamos a 2 de Timoteo, en el capítulo 3:14. Vamos a leerlo hasta el 17 rápidamente allí. Vamos ahí. Entonces dice ahí, cuando Pablo voy a narrarle un poquito en el 1, cuando Pablo le da consejo a Timoteo. Él sabe que había discipulado, pero escúchame bien, con venir a danzar, con venir a la iglesia no nos basta. Nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Tenemos que todos los días leer la palabra de Dios. Usted no trague grueso, usted no sé, hay versiones muchas de la Biblia. Yo por lo menos me gusta la Reina Valera, tengo el Pescador, la de Dios, el lenguaje actual para los jóvenes. Yo tengo mi Biblia, ya tengo cantidad de Biblia, yo voy escudriñando. Y sabe la gente que viene aquí, cuando yo tengo reuniones con el liderazgo, yo le digo, lo primero que hay que aquí, a través de la palabra, es matar la religiosidad. Sí, es verdad. De pronto si usted vino nuevo y escuchó la salsita aquí, de pronto está amarrado ahí, ya está que se va de aquí.
pero cuando lea la palabra de Dios, porque escúcheme, la Biblia nos habla de alabar. Hay iglesias que dicen que la danza es del diablo, pero aquí la Biblia dice en los salmos que dancemos. ¿Tenemos que danzarle al Señor o no? Cierto que sí. Y hay tantas confusiones. Uno, perdóneme, yo como estamos transmitiendo, pero perdone. Algunos creen que la santidad está con colocarse el vestido así, que arrastrándolo. Nos critican mucho a las iglesias nuestras, ¿sí? Pero cuando encontramos en la iglesia que algunos, es más, a mí me dicen, ¿usted cómo es que le dice Dios, Jesús? No, dice, en hebreo se dice así. Le digo, pues el que yo le digo aquí Jesús, ese me transformó mi vida, transformó mi hogar y ese me sacó del pecado. Así, Jesús de Nazaret. Entonces yo no me preocupo por eso, porque a veces hay tanta confusión porque no leemos y nos dejamos confundir con lo del vestido, con muchas cosas, tradiciones en la cultura del Antiguo Testamento. Yo le digo, hermano, ¿usted está cumpliendo esta? Pues déjeme decirle que en el Antiguo Testamento hay 613 leyes. Y la Biblia dice en una parte que si dejas de cumplir una sola ley, soy maldito. Así que, hermano, se está colocando el vestido, pero cumpla entonces el resto de leyes. Mire, pero la palabra de Dios nos va enseñando. Por eso cuando en Timoteo le dice ahí en ese versículo, en el 14 dice, pero persistes tú, ¿en qué? En lo que has aprendido. ¿Y qué más dice ahí? Y persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Le dice Pablo a Timoteo, porque él había aprendido la sana doctrina. Porque si vemos, escúcheme bien, en el tiempo de Jesús, lo que le atacó fue la religión, el judaísmo, totalmente, que sabían mucho del Antiguo Testamento, pero no tenían el Espíritu Santo. Ellos sabían mucho de la palabra, pero ellos no tenían el perdón, no tenían el amor que Cristo nos enseñó en la cruz. Y eso es lo que tenemos nosotros que caminar en el amor de Cristo. Por eso la palabra de Dios nos habla de la salvación, nos habla cómo podemos ser transformados. Hay un versículo, Pedro fue un hombre recio, y Pedro le pregunta a su maestro que si alguien lo ofende 7 veces, él pensaba que le iba a decir, tranquilo mijo, ahora y que le caiga fuego, que lo queme. ¿Y cuántos de nosotros nos ha pasado? Y Jesús le dice que tiene que perdonar, ¿cuánto? 70 veces. ¿Qué? Por aquí hay mucho Pedro todavía. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo que persista en la doctrina, siguiente versículo por favor, le va enseñando, le dice, miren lo bonito aquí, y le dice, y que desde niñez has sabido, ¿qué dice? Qué bonito. Y escúcheme, yo este tema lo daba para los padres, y yo me fascina ver aquí a 2 niñas que van acá danzando, y uy, gloria a Dios, qué niñas. Ellas le danzan, las niñas chiquiticas, pero le danzan al Señor. Y yo le decía a los padres, mire lo que dice aquí, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Porque le dice Pablo, la mamá y la abuela eran las que eran cristianas ahí, ¿sí? Que era Evodia, creo que sí que era, correcto. Y Sintique, como por ahí, correcto, era mamá y abuela, le habían enseñado. Entonces le dice, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Y eso, aquí le habla a él que desde niño, y ahora a veces somos ya de edad y no nos gusta leer la palabra de Dios. ¿Cuántos hicieron devocional aquí? A ver, sea libre, si no lo hizo, vea, hay un resto que no hizo. Y de pronto usted tuvo una situación hoy donde Dios le había advertido a través de la palabra de Dios, y usted mirando al cielo, háblame Espíritu Santo, háblame. Y ya con un dolor en el cuello, y no lo habló porque no leyó la palabra de Dios. Y a veces tomamos decisiones, pero aquí dice, las cuales te pueden hacer ¿qué? ¿Qué nos hace las Escrituras, la palabra de Dios? Sabio. Y en Proverbios capítulo 1:7 dice, el principio de la sabiduría es ¿qué? Mire, tenemos que ser temerosos, pero si no leemos somos confundidos. Estamos en octubre. En noviembre, los que todavía no han nacido de nuevo, ya les huele a la salsa allá afuera, ya vienen los carnavales y empiezan, van volviéndose por ahí en marzo, en abril, así. Yo les doy un consejo, hermanitos, si usted lo hizo el año pasado, no lo haga esta vez. Oye, hermano, ¿usted se imagina que cuando usted esté en la feria o esté en los carnavales y llegue el rapto de la iglesia?
Y usted todo con ella, ¿cómo es? Con la maicena. Uy, peor, hermano. Más rápido el diablo de los jala de feo que queda. Tremendo, hermano. Pero aquí le dice, y sigue diciendo aquí, el principio, seguimos, los insensatos. ¿Qué dice que los insensatos qué hacen? Desprecian la sabiduría y la enseñanza. Escúcheme. Aquí hay abogados, aquí hay médicos. Y el abogado, cuando le sale un caso, cuando tiene que defender a alguien, él no lo va a vender con lo que él piensa, porque él aprendió las leyes, ¿cierto que sí? ¿Qué más? Ayúdame por ahí. Los estatutos, ¿qué más hay por ahí? Y él no va a decir, no, es que él es bonito, sáquelo de ahí. Él dice, el decreto, la ley, tal es tal, y lo defiende. Y a usted, cuando se le presenta un problema, no sabe ni por dónde pegar, y el pastor no le contesta y dice, no, yo me voy por donde la señora que lee las cartas. Cuando la palabra de Dios, aquí lo tiene todo para orar por nuestros hijos. Todo lo tiene ahí, es una enseñanza. Esto es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios y nos enseña. Vamos creciendo. Escúcheme. La palabra de Dios, porque la Biblia aparece cuando Jesús, algo que me enseña Jesús, mire que cuando Jesús, de los pocos panes y los pececillos y un poco de gente, ¿cuánto dice que comieron? Oh, tremendo. Y Jesús dijo, denle de comer. Y Jesús, cansado ya de estar con la gente ahí, escuche, porque desafortunadamente, de pronto aquí no, pero la iglesia está llena de multitud. Y la multitud viene y va. Pero la iglesia tiene que estar llena de discípulos de Cristo. ¿Cuánto lo creemos? Y cuando Él alimenta a esta gente, cuando se dio cuenta, pasó al otro lado y allá estaban los mismos, la multitud. Mire con el Señor cómo nos enseña, pero a través de la palabra uno enseña que es ser un verdadero hijo de Dios. Yo tengo a veces la palabra esta mañana cuando estamos con mi esposa, hacemos junto del devocional, y yo le digo, ¿qué entendió? ¿Qué entendí yo? Y nos hablaba fuerte el Señor en el devocional, nos hablaba fuerte, que estar firmes, que no dejarnos mover por nada, ni por la situación, ni por la circunstancia, porque Dios tiene su recompensa. ¿Cuánto lo creemos? Sigamos ahí, por favor, en el versículo ahí que seguía, o estábamos ahí, que dejamos de leer un pedacito, por favor. Dice, oye, ahí estamos. No, ese es Proverbios, por favor. Sigamos ahí en 2 de Timoteo 14, sigamos como por el 15. Ok. Dice, sigamos el siguiente versículo, creo. Ok. Y dice ahí, en el 16, ¿qué dice ahí? Ayúdame a leerla. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? ¿Para qué? Para enseñar. ¿Para qué? Para enseñar. Hermano, la palabra de Dios nos enseña. Cuando tenemos esa situación, voy a contar algo. Estos días vi gente que le sirvió a Dios por mucho tiempo. Y cuando leían la palabra de Dios, aprendieron mucho. Pero cuando abandonaron la palabra de Dios porque dijeron que Dios lo había hecho todo, toda esa gente salió con un cuento que el alma bendita de no sé quién le va a dar el número de chance. Y empezaron a jugarlo. Y un día leían la palabra de Dios. Por eso dice que toda la palabra es inspirada ¿por quién? ¿Y qué hace con nosotros? Nos enseña. Mire, de un tiempo que abandonaron la palabra de Dios, empezaron otra vez a creer en los muertos. Y Dios no es muerto, Dios es un Dios que vivo, dice la palabra de Dios. Y dice para rearguir, la palabra rearguir dice para volver otra vez a engancharnos en el camino. Cuando usted tenga esa situación tremenda, cuando esté pasando por esa prueba, yo soy uno que oro, leo la palabra de Dios, oro, leo la palabra de Dios, porque la misma palabra de Dios dice que a veces pedimos ¿qué? Mal para nuestro propio ¿qué? Deleite. Y la palabra de Dios nos enseña a orar. Inclusive a veces cometemos el error que dice yo reprendo a Satanás. ¿La Biblia dice así? La Biblia no dice así. Dice que solamente ¿quién lo puede reprender?
Eso. Jesús nos dice que a nosotros nos da autoridades sobre ¿qué? Sobre los demonios. Y a veces que yo lo amarro al diablo, que yo te ato, que no sé qué, te amarro la lengua, que te quito los zapatos. Y el diablo dice, ve, es que cristiano no sabe, porque sabe qué es lo que teme. Escúcheme bien. ¿Sabe a qué le teme Satanás y los demonios? A una persona que se alimente ¿con qué? Con la palabra de Dios. Jesús tenía la autoridad, toda la autoridad del Padre, pero después en el ayuno, el diablo le cogió y la palabra que le hizo, se la volteó. Y Jesús no tuvo ningún problema. Dijo, escrito está. Y a veces, perdóneme, si hay que hacer el ayuno, el bíblico, los miércoles hacemos ayuno. El ayuno es algo tremendo, donde buscamos que Dios nos hable, donde buscamos cosas, pero a veces hacemos 30 días de ayuno y no leemos la palabra de Dios. Usted termina así y no pasó nada. Pero cuando uno ayuna, el día de ayuno hay que leer la palabra de Dios más, el devocional, repetirlo. Y empezamos, dice, sí, con que esto se me está metiendo en la casa, con que esta enfermedad. Y dice la palabra de Dios aquí, dice, en Isaías dice que tú te llevaste la enfermedad. Pero no, usted a veces viene a la iglesia, uy, es que la señora dice que da unas hierbas y que hace unos baños. Y la vecina me dijo que eso está pero como nueva, 0 kilómetros, vea. Ahí, ¿qué está haciendo? Se devolvió otra vez a Satanás. Se devolvió otra vez. Versículo 17, por favor, para terminar. El 17, por favor, de mismo Timoteo, para terminar. Dice, a fin que el hombre de quién, a fin de qué, el hombre de quién, el hombre de quién. ¿Cuántos somos de Dios en este lugar? ¿Y el Hijo de Dios qué hace entonces? ¿Sea qué? Perfecto. Eso nos dice la palabra de Dios, que el hombre de Dios tiene que ser perfecto. Y esto que está aquí en esta Biblia, eso nos hace perfectos. Eso es lo que nos hace perfectos. La palabra de Dios dice, pero escrito está. Yo me pego unas conversadas con el Señor y me acuerdo, y cuando no me acuerdo ese versículo, digo, oigo, busco y mismo, sí, Satanás, pero mire, usted me está metiendo este cuento, pero escrito está en la palabra de Dios. Ahí digo, es algo sabroso de ahí. Dice, enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Yo me acuerdo que cuando Dios me hizo el llamado, y Dios me hizo el llamado por aquí, este pedacito, bueno, esto estará corrido acá. Usted sabe mi testimonio. Yo vine ese día para ver en qué parte se metía mi esposa y me vine. Dios me dice que vas a predicar la palabra de Dios. Me lo dejo para mí lo que dije porque estamos en las cámaras. Y así. Y esa fue la profecía de la monita que yo le decía. Le dije, no vuelvo. Cuando Dios me llama, un día estaba en mi cuartico así, después de, ya caminaba con el Señor, pero Dios me había llamado por muchas veces a que predicara la palabra de Dios. Y tenemos unos hermanitos que ellos se llevan un megáfono y eso gritan y gritan. Y exactamente, yo ese versículo de 2 de Timoteo 4, ay, tremendo. Y en la palabra, ahí en 2 de Timoteo 4, dice que porque llegarán apóstatas, por eso dice, te encomiendo que prediques la palabra a tiempo y a destiempo, ¿ok? Que predique, por ahí está ese versículo, sí, no, perdón, es 2 Timoteo 4. Si tengo 5 minuticos, podemos darlo, dale, 2 Timoteo 4, 1, por favor, yo lo leo. Y yo estaba en mi cuarto ahí y escuché esto, decía, encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a quienes, a los vivos. Ahí se va quitando algo. No es que cuando a mí me saquen el alma bendita al purgatorio, si de pronto vino alguien, eso me sacan un rezo y ya, ojo con eso. Él juzga a vivos y a muertos en su manifestación y en su reino. Siguiente versículo, por favor. Que prediquen la palabra. ¿Qué más dice? Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
Y yo escuché eso y yo me lo había negado al Señor muchas veces, muchas veces. Y eso, por cualquier parte me hablaban que predicara la palabra de Dios. Aunque yo ya predicaba la palabra de Dios en Baxter, donde trabajaba. Yo trabajaba allá y ya tenía mis discípulos. Sigue el siguiente versículo, por favor, para terminar. Porque vendrán, ¿qué? Ayúdame a leer esto a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a qué. Ojo con eso. Ojo con eso. Ya escuchamos por el internet en ciertos países. Ya hay otra Biblia, supuestamente, pero cambiaron todo el contexto de su Biblia. ¿Qué tal que usted no lea la Biblia y que lo cojan por ahí? ¡Ay, esto es tan fácil buscar de Dios! No, es que allá en las iglesias de Jesucristo me han dicho esto y usted empieza, ahí se pierde usted, hermanito. Cuando yo escuché esto, dije, el Señor me está diciendo que predica. Ese día me moví, tomé mi decisión de servirle a Dios. Y no porque me habían hablado muchos por profecía, sino porque la palabra de Dios tocó mi vida. Y desde ese momento dejé todo, mi empleo, y tomé la decisión de seguir a Cristo. Y llevo ya en el distrito, voy para creo que 11 años, ¿cierto, esposa mía? 11 años. Y fuera de lo que serví en la otra iglesia. Y no me arrepiento de servirle a mi Padre y de leer la palabra de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dios me lo bendiga, iglesia. Dios me lo bendiga a todos.